Bienvenidos. Continuamos esta serie ahora en la lección 2, que tiene como título El Cristo desconocido. Quiero compartirte que ese niño que nació en Belén pasan 30 años donde él crece en gracia, en buena opinión para con Dios y para con los hombres. Sin embargo, nadie lo conoce. Él no hace obras poderosas durante esos 30 años. Pero cuando está alrededor de los 30 años, inicia su ministerio y ese ministerio durará 3 años. Y el primer año es un año en el que se caracterizará por ser desconocido y donde él procurará que no lo reconozcan públicamente como Mesías. Por eso este primer año de ministerio lo llamo el Cristo desconocido. A través de esta enseñanza quiero enseñarte 4 verdades. La primera, el bautismo y la tentación de Jesús. Lo segundo, su primera predicación. Lo tercero, sus primeras enseñanzas. Y lo cuarto, sus primeros milagros. Comencemos hablando de el bautismo y la tentación de Jesús. A la edad de 30 años vemos a un profeta que está en la región predicando, Juan el Bautista, y dice que su mensaje era: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Su llamado era a que la humanidad se arrepintiera de sus malos caminos. Ese era el camino que se debía preparar para que Jesús llegara al corazón de cada persona. Para que Jesús llegue a tu corazón, el primer paso es el arrepentimiento. Y por ello Juan predicaba sobre este tema. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento tiene la idea de volver o de cambiar de mentalidad. Entonces, para poderlo entender un poco mejor, en tu cartilla vemos 3 imágenes. La primera nos habla de sentir dolor por el pecado. Ese es el primer paso en el arrepentimiento, que tú sientas el dolor por el pecado. Lo segundo, creas que Jesús puede perdonar tus pecados. Solo Él lo puede hacer. Porque cuando pecamos, cualquier pecado, así sea a mi familiar, a mi amigo, al que sea, es cuando uno falla la ley, uno está pecando es contra Dios en primer lugar. Por eso el segundo paso en el tema del arrepentimiento es creer que Jesús puede perdonar. Y lo tercero, cambiar, cambiar de actitud. Hay que entender que Dios quiere que nos arrepintamos sinceramente, que nuestra vida refleje un fruto de arrepentimiento, o sea, un cambio de vida, un cambio de estilo de vida. Ese es el arrepentimiento y ese era el mensaje de Juan. Ahora, cuando Juan está predicando en el desierto, aparece en escena nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Juan lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente se bautizaba de una manera simbólica dentro del río Jordán. Y habían 2 características. La primera, ya eran adultos con conciencia de saber lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿sí? Y lo segundo, tomaban la decisión de ir para que los bautizaran. Estos 2 son los elementos fundamentales para un bautismo, ¿sí? Tener conciencia de lo que está bien y de lo que está mal y tomar la decisión de arrepentimiento. Entonces las personas se arrepentían y se acercaban para ser bautizados, como un acto de decir: quiero ser purificado, quiero ya no vivir a mi manera, quiero que Dios gobierne mi vida. Y entonces daban ese paso y así mismo Jesús se acerca para ser bautizado. Cuando Juan lo ve, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gran verdad, la gran revelación es que solo Jesús puede limpiarnos de cualquier pecado. Y él viene y es bautizado en el Jordán. Cuando él es bautizado, él es sumergido entre el agua y Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, habla desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a la vez, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, desciende en forma de paloma.
Qué momento tan maravilloso. Sin embargo, Jesús sale del bautismo y será guiado por el Espíritu hacia el desierto para ser tentado. Allí en el desierto tendrá 3 tentaciones después de ayunar 40 días, pero estas tentaciones serán enfrentadas como instrumentos satánicos para que él caiga. Pero él, como Mesías enviado por Dios, será victorioso y vencerá la tentación con el poder de la palabra de Dios. Y saldrá del desierto como el Mesías victorioso sobre la tentación, demostrándonos a nosotros que Él es perfecto y Él cumplirá allí la victoria que nosotros no pudimos cumplir en el Edén, de no desobedecer. Él obedecerá a través de estas 3 tentaciones, vencerá obedeciendo en las 3 a Dios antes de obedecer al diablo. Ahora hablemos de la primera predicación. Jesús inicia a predicar y su mensaje, ¿cuál es? ¿Cuál es su primera predicación? Arrepentidos. Vuelve a hablar del arrepentimiento. Miren qué importante es este tema. Y él dirá, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere decir con eso? Arrepiéntense porque yo he llegado y quiero perdonar sus pecados. Quiero salvarlos, pero primero deben arrepentirse. Lo tercero, las primeras enseñanzas. Jesús no solamente habla del arrepentimiento, también empieza a tener discípulos. Y en este primer año visita varios lugares, pero especialmente va a estar en Nazaret, su tierra de vida donde creció, ¿sí? Donde tuvo su infancia, su juventud, allí en Nazaret. Y qué impresionante y contrastante ver que allí no creían en él. No creyeron su mensaje, no creyeron en su mensaje. Sin embargo, allí fue donde Jesús se reveló primeramente acerca de que Él era el ungido o Cristo que venía a traer buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Él venía a traer libertad y sanidad. Y Él vino a sanarte y vino a liberarte física, psicológica, espiritualmente. Jesús enseñó que el amor de Dios por la humanidad se manifestó enviando su único Hijo para que al creer fuéramos salvos. Así lo dice Juan 3:16. Y allí en Juan 3 encontramos que Él está conversando con Nicodemo, un principal, un hombre importante, un líder en Israel. Sin embargo, Jesús le enseñará a él sobre el nuevo nacimiento. Y esta es la segunda gran enseñanza en su primer año. Todas sus enseñanzas son preciosas, pero quiero enfatizar esta, el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es tener una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Antes de Dios, antes de Jesús, tú puedes caminar, respirar, pensar, pero espiritualmente estás muerto, muerto espiritualmente, porque estás separado de Dios. Pero cuando tú aceptas a Jesús, Él trae en ti un nuevo nacimiento. Él aviva un espíritu. Él pone espíritu dentro de ti. Él pone en ti una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual es atribuida por Él. Es una obra que el Espíritu Santo hace en ti para que tú pases de muerte a vida espiritual. Y ese nuevo nacimiento genera en ti un cambio radical. Pero esto no es producto tuyo, esto lo hace Dios. Entonces, mientras que el arrepentimiento, Dios te anima a que te arrepientas, ¿cierto? Y Él te convence de pecado, pero la decisión la tomas tú. El arrepentimiento es una decisión tuya y mía. En el caso del nuevo nacimiento, no es una decisión, sino que el resultado de la decisión de arrepentirte y de creer en Jesús produce en ti ese nuevo espíritu en tu ser. Naces de Dios. De eso se trata el nuevo nacimiento. Al creer en Jesús somos regenerados o engendrados por el Espíritu Santo. Nacemos en Dios pasando de muerte a vida espiritual. Y es una obra
que Él hace en nosotros. Finalmente, hablemos de los primeros milagros que hace Jesús. Convierte el agua en vino. Recordemos allí, 6 cántaros de agua transformados milagrosamente en vino. La esencia de ese milagro es entender que Jesús venía a traer alegría a la familia, al hogar, al matrimonio. ¿Quieres amor y alegría y gozo en tu hogar? Invita a Jesús a tu matrimonio, invítalo a tu casa. Y con estos milagros Él empieza a recorrer Galilea, empieza su ministerio en Galilea. Allí sí lo recibieron, en Nazaret lo rechazaron, pero en Galilea lo recibieron. Y empieza a hacer milagros, sana al oficial de un rey, a un endemoniado, a la suegra de Pedro, sana a un leproso, sana al siervo de un centurión. Y qué maravilloso entender que entre estos milagros y estas enseñanzas, Jesús se encuentra con la mujer samaritana, una mujer marginada, rechazada por la sociedad, pero que tenía un corazón arrepentido, reconocía que había hecho mal, tenía dolor en su corazón por lo que había hecho. Y cuando habla con Jesús, se encuentra con Jesús, ella cree que Él es el Mesías y cree que Él le puede perdonar sus pecados. Y cuando es perdonada sus pecados, tiene un cambio de mentalidad. Mira aquí el paso a paso del arrepentimiento en la samaritana. Primero, ya reconocía su culpabilidad. Segundo, cree que Jesús le puede perdonar. Y cuando lo cree, cambia de mentalidad. Y llegó al pozo triste, cabizbaja, pero salió después del encuentro con Jesús, gozosa, alegre, lista para predicar a toda Samaria acerca de Jesús. ¡Wow! Esto es arrepentimiento y esto es un verdadero nuevo nacimiento. Jesús se le revelará por eso a ella, que Él es el Mesías. Y con ella terminará su tiempo del Cristo desconocido y empezará una segunda etapa en su ministerio. Pero qué maravilloso entender y comprender, para ir concluyendo, que cuando Él confesó que Él era el Mesías, le llevó a entender a esta mujer que Él era el agua de vida. El agua. Esa agua que trae alegría, que trae perdón, que trae limpieza, que trae purificación al corazón cansado. De eso se trata. De eso se trata el Cristo desconocido. Yo te pregunto, ¿usted cree que Jesús es el ungido que trae buenas nuevas a los pobres espirituales, que trae sanidad a los corazones, que trae libertad a los esclavizados en sus pecados y que trae vista a los ciegos espirituales? ¿Lo crees? Te pregunto también, ¿te arrepientes hoy de tus pecados? Y finalmente te quiero preguntar, ¿quieres ser un discípulo de Jesús? Te invito a que, como la mujer samaritana, pongas tu confianza en Él. Y sigamos juntos conociendo más acerca de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.